Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 2 de mayo de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. 2 de mayo, hace 15 años, las FARC cometieron uno de los peores crímenes que se han cometido en América. La gentecita aterrorizada por el fuego cruzado entre las FARC y los llamados paramilitares, se metió a lo que se llamaba el refugio en sagrado, que fue respetado inclusive en las peores épocas de la Edad Media. Pues estos salvajes de las FARC, estos miserables, le tiraron cilindros bomba a la iglesia para quemar vivos a todos sus ocupantes. Murieron más de 120 personas, entre los cuales 40 y tantos niños. Esas son las FARC, señores. Esos son los que vienen a hablar de paz y de nueva democracia. Y entonces ya se reunieron en Bojayá con Sergio Jaramillo, se cogieron de la mano, cerraron los ojos y ya pagaron la pena, ya pidieron perdón. Por Dios, aquí recordamos a William Shakespeare: la clemencia asesinaría si perdonase a los que matan. Eso no tiene perdón, no puede tenerlo. Todos los tratados internacionales en la materia condenan actos como este, y este es uno de los más horripilantes de todos. Difícilmente Bashar al-Assad ha cometido otro peor. Gentecita refugiada en una iglesia, quemada viva por estos salvajes que vienen al Congreso de la República como pago de sus delitos. En Venezuela, Maduro dio el golpe de Estado más vulgar que uno puede imaginarse y más estúpido. Además, como es un ignorante absoluto, ha resuelto convocar una constituyente con 500 constituyentistas. Es que es un animal, perdónenme por los animales, pero eso es Nicolás Maduro. Simplemente así se queda con el poder definitivamente, porque ya dijo que eso no es con votos, con partidos políticos, no, ni más faltaba. Esos constituyentistas son comunitarios, es decir, sus amigos, 500 amigotes. Con eso desaparece la Asamblea Nacional, desaparecen los partidos políticos, la nueva Constitución, de manera que era la Constitución de Chávez la que tenía la culpa de todas las desventuras de Venezuela, del hambre que está padeciendo, de las carencias de su pueblo, de la destrucción de la nación más poderosa de América. Era por cuenta de la Constitución de Chávez. Ya nos lo dijeron. Maduro dio un golpe de Estado, el más vulgar que pueda imaginarse, pero miren los periódicos. Los periódicos, el diario El Tiempo dice: Maduro le apuesta a una constituyente. ¿Pero por qué mienten? ¿Por qué mienten? No le apuesta a ninguna constituyente. Se queda con el poder con un pretexto de armar una constituyente, pero sin votación popular. Los constituyentes los elige él. ¿Qué más quieren? En Colombia, la Colosa y las consultas populares. Este es un tema que el país tendrá que tratar a fondo en algún momento. Ashanti Gold ya se fue del país, cerró la Colosa, perdieron su empleo 4.000 personas, se perdió una inversión social y unas perspectivas de producción de oro gigantescas, porque un puñadito de personas en el Espinal resolvió decir que no quería desarrollo minero en la zona, sin explicar qué daño era que les hacía. Era que preferían el agua al oro. ¿Y es que son incompatibles? ¿Está demostrado que son incompatibles? ¿Y qué tal agua más oro? Y oro
con desarrollos que permitan manejar el agua y mejorar el agua. Ah, pero eso sí, para las voladuras del ELN no hay consulta popular que valga. En el Carmen Norte de Santander, el ELN cometió uno de esos indefinidos atropellos que comete contra el pueblo colombiano. Había que ver esos ríos de crudo corriendo por la que fue la quebrada la que alimentaba de agua a 40.000 personas que hoy están pasando sed y que están en riesgo de morir. Y al día siguiente, ahí estaba Juan Camilo Restrepo en la Plaza de Bolívar, celebrando la reunión con el ELN y aplaudiendo al ELN y respaldando al ELN. Eso es este gobierno y esos son los negociadores de este gobierno, señores. ¡Qué maravilla lo del Carmen! Esas fotografías, esos videos los debieran pasar por Europa, se los debieran llevar al Papa Francisco a ver si algún día aterriza el Papa Francisco, que viene a Colombia no en plan de evangelización, sino en plan político. Ya le mandó razón a Venezuela para que los manifestantes opositores dejen la oposición y sean más razonables y se sienten en una mesa de diálogo. Se sabía de las tendencias ideológicas del Papa Francisco. Una vez elegido Papa, tuvimos la ilusión sincera, salida del fondo del corazón, de que se dedicara a ser Papa. Se dedicó a hacer lo que ha hecho tanto, a hacer política, y política de la de izquierda extrema, política de la peor. El Banco de la República dispara baja de las tasas, 100 puntos de una vez. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa entonces con la inflación? El banco subió las tasas de interés porque estaba muy preocupado con la inflación. Ahora las bajas de una vez. ¿Y la inflación qué? ¿La inflación ya está dominada? ¿Ya no tiene peligro la inflación? Es que es tanta la recesión que el banco dice con semejante recesión que tasas de interés ni que nada, al piso. Y el mismo banco baja las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana al 1.8%. Eso, señores, es hambre. Hambre. Carencia total de empleos. Ruina del país. Pero esa es la proyección del Banco de la República, que suele ser demasiado optimista. Ahora le están diciendo que es el pesimista. Claro, porque la CEPAL ha venido bajando, pero tiene una tasa de 2.3. Y por aquí y por allá, ninguno la ha bajado del 2. A ver, ¿cuándo nos van a contar cuál fue la tasa de crecimiento del primer trimestre? A ver, Perfetti, afile el lápiz a ver qué mentira nos va a contar. Se dieron cuenta finalmente. La reforma agraria que está prevista en el acuerdo final con las FARC y que ahora incorporaron en una ley para que se apruebe por fast track es la nueva guerra. Eso es la guerra, señores. Es una nueva guerra agraria, como la guerra que iniciaron primero Lenin y después Stalin en Rusia contra los kulaks, con el resultado conocido. Es la ley agraria de Mao, es la ley agraria de Fidel Castro, que llevó la producción azucarera de 10 millones de toneladas por año a 700.000 toneladas por año, una reforma agraria supremamente bien hecha y que condenó al pueblo cubano al hambre. Cuando Rusia dejó de mandarle plata, la gente quedaba ciega de la desnutrición, que es lo que va a empezar a pasar en Venezuela muy pronto. Y Venezuela, la última reforma agraria como esta, como la colombiana, como la que le estamos acolitando a las FARC. 3 millones de hectáreas sobre 5 millones de hectáreas cultivadas, más las 7 millones de hectáreas de formalización que se completan con los territorios aledaños. Desaparece la propiedad privada en Colombia, la aniquila. Claro que Santos dijo que no la tocaría. Señal de que la va a tocar y señal de que las FARC se quedan con la tierra en Colombia. La fiesta de las FARC y el ELN en el Salón Elíptico se dañó, y entonces salieron a la plaza, y ahí quedaron retratados. Son los 4 gatos. Estaban todos los amigos de las FARC y del ELN, sumados
No eran 20 personas, 4 gatos. Y ahí estaban Rodrigo Pardo y Juan Camilo Restrepo haciéndole la venia a semejantes personajes. En Cartagena van 23 los muertos en el edificio que colapsó y que se cayó solito. ¿Y cuántos edificios más así se van a caer? Es lo que esperamos. La situación es dramática y los constructores no aparecen. La persecución contra los policías este fin de semana. Como no son sino policías, ¿verdad, señor general Nieto? No son sino policías, ¿qué importa que los maten, no? Entonces los están matando en todas partes. Y los matan en norte de Santander, y los matan en el Cesar, y los matan en el norte del Cauca. Los están cazando como con cacería de patos. Pero eso no importa. El gobierno no se inmuta. Lo que es de esperar de un sujeto como Juan Manuel Santos. Pero usted, general Nieto, ¿usted no va a protestar? ¿Usted no va a protestar? Pero no contra los que los matan, contra los que permiten que los matan. Contra los que están negociando con los que asesinan a sus hombres, señor general. Un policía importa tanto como usted mismo, porque usted es un policía. Dé ejemplo, señor general, tenga carácter, y diga que usted, la policía, no puede tolerar que maten a sus hombres de esa manera. Carmenza Naranjo de apellido, hermana del general Naranjo, al consulado de Colombia en Bilbao, España. El general parece que sí se ocupa de sus hermanos. De la misma manera debe ocuparse de su hermano narcotraficante, al que pescaron con 35 kilos de cocaína en Alemania. ¿De quién era esa cocaína? El general Naranjo estaba al tanto de las travesuras de su hermanito, así como está al tanto de la situación de su hermana. ¿Será que le están completando la pensión de jubilación? ¿Por qué no averiguamos cuál es la edad y cuánto le falta para jubilarse a Carmenza Naranjo, la hermana del general Naranjo? ¡Qué vulgaridad! Venezuela abrió el puente en Cúcuta durante 5 horas. Oh, gloria inmarcesible, esto sí es un efecto de esa diplomacia nuestra, que es una diplomacia extraordinaria. Después de 2 años, dejó pasar a los vehículos de lado y lado. ¡Qué maravilla! 5 horas de apertura del puente. Eso, mejor dicho, para eso tenemos Cancillería, ¿verdad? Nos deja perder el mar, abandona el pleito con Nicaragua, nos tiene como nos tiene en todos los órdenes, pero logró una apertura de 5 horas del puente. El Papa manda un mensaje más que desobligante agresivo contra la oposición venezolana, pidiéndole que rebaje el nivel de su violencia. Su santidad, la violencia no es de esa gente es inerme, esa gente está pidiendo libertad y está pidiendo pan. ¿Usted pues no es el adalid de la libertad y del pan? ¿Por qué se viene contra la oposición de Venezuela? Porque usted es amigo de Maduro, ¿verdad? Porque esos son los regímenes que le gusta. Capriles le contestó, y le contestó bien duro al Papa. Rechifla monumental a Samper en el Festival Vallenato. 8.000, fuera, fuera, le gritaba la gente enardecida. La gente no se olvida, presidente Samper, la gente no se olvida lo que usted hizo para hacerse elegir presidente, como lo que hizo Juan Manuel Santos. No lo olvidaremos. Yo La Paz aún no la veo. Extraordinaria crónica de Salud Hernández sobre el sur del Chocó. La recomendamos, está en el diario El Tiempo del domingo. Extraordinaria crónica. Cómo está viviendo la gentecita al sur del Chocó esta paz maravillosa. Qué dolor, qué tristeza. Todo porque los bandidos tienen que asegurar los puntos de tránsito de la droga, que es la que manda aquí. Día del trabajo. ¿Cuál día del trabajo? Decían las centrales obreras.
cuando 4 de 10 trabajadores son informales y cuando el desempleo es colosal, el 40%, más del 40% de todo el empleo es informal, es decir, es del rebusque. Ese es el Día del Trabajo que estamos celebrando. Warning o advertencia de los Estados Unidos para viajeros a Europa. Cuidado, porque en Europa hay peligro. El Día del Trabajo en Francia fue pavoroso, horrible, con gente agrediendo a la policía. Ahí le están dando la razón a la señora Le Pen y a los franceses que quieren una Francia para los franceses, una Francia en orden, una Francia tranquila. Ahora Trump dice que estaría honrado de reunirse con Kim Jong-un. No puede ser. A ese señor le tienen que quitar el celular, o le tienen que quitar el Twitter, o lo tienen que amarrar, o lo tienen que amordazar. ¿Cómo puede estar uno honrado de reunirse con semejante asesino? Bueno, déjele eso a Sergio Jaramillo y a Rafael Pardo y a todos estos, vaya Humberto de la Calle, déjeles ese honor, pero presidente Trump, no diga que usted se puede sentir honrado reuniéndose con uno de los peores asesinos del mundo. Es como si se sintiera honrado de saludar también a Timochenko. Cuando quiera se lo mandamos. Jamás cambia respecto a Israel. Aceptaría su existencia, pero retrayéndose a 1967, es decir, a la guerra de los 6 días. ¿Sería el de ayer el último día del trabajo con Castro en Cuba? Raúl anunció que al cumplir 85 años, a comienzos del año entrante, del 2018, dejaría el poder. ¿Será capaz? Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que pasó en Bojayá en el año 2002, en un día como hoy, 2 de mayo. 15 años de aquella tragedia, de aquel crimen horrendo que no puede ser perdonado. Las leyes internacionales lo prohíben, el derecho natural lo prohíbe. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con los temas y las noticias que son de su interés. Y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo, y que cada vez son más. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido, y también nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:19 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Pues sí, aquí estamos de nuevo con muchas noticias, porque en este puente han pasado muchas cosas. Por ejemplo, las cosas en Venezuela no solo no mejoran, sino que empeoran cada día. A pesar de las constantes manifestaciones del pueblo venezolano exigiendo que Maduro se vaya del poder, a pesar de las violentas represiones por parte del gobierno en las que han dejado tantos muertos, heridos y detenidos, y a pesar de las protestas internacionales, no muy convincentes, hay que decir, el gobierno de Maduro no solo no se va, sino que se atornilla en el poder, con la noticia que dio ayer, en el Día Internacional del Trabajo, precisamente. Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, es decir, va a rematar el golpe de Estado que vive el vecino país con la disolución del Parlamento elegido en las urnas. La nueva Asamblea Constituyente estará formada por sus amigos, a los que él llama Constituyente Ciudadana, 500 constituyentistas, una gran profesión, que podrán reorganizar el Estado. Sí, ¿verdad? Constituyentistas. Sí, constituyentistas. Hay que decir
Hay que decir que Maduro utilizó esa expresión y que no es usted, Montserrat, porque más de uno la calumniará diciendo que usted se inventó semejante terminacho. Sí, es una nueva profesión, porque sí. Este es el futuro. Es interesante, ¿no? Podrán reorganizar el Estado, como Maduro dice, y hasta redactar una nueva Constitución Nacional. Y como prueba de independencia, y lo digo con ironía, será Elías Jawa, exministro, exdiputado y ex vicepresidente oficialista, el líder de esta Asamblea Nacional. Una constituyente ciudadana, dijo Maduro, obrera, campesina, comunera, indígena, feminista, bolivariana y profundamente chavista. Así lo dijo el propio Maduro, profundamente chavista. ¿Qué más queremos, no? Lo dijo con todas las palabras. Pregunto, ¿qué le espera a Venezuela tras este remate de golpe de Estado? ¿Cómo es posible que el mundo asista a semejante asalto por parte de Maduro y no digan nada más convincente que apelar al diálogo o incluso, como en el caso del Papa, culpan indirectamente a la oposición de bloquear el diálogo? ¿No les parece el colmo? Es el colmo, Montserrat. Es el golpe de Estado más vulgar y afrentoso que ha habido en la historia de América Latina, que ha sido tan fecunda en golpes de Estado. Pero pues tenían cierta calidad. Pero este, por Dios, este es el más horrendo de todos. Y los que van a organizar el golpe de Estado, ¿yo quiénes eran, no? Los leía. Elías y el uno y el otro. Cilia. ¿Sabe quién es Cilia, verdad? Sí, claro. Su esposa, la primera combatiente. Su compañera, sí. Es su compañera. Esa, la mamá de los que están presos por narcotráfico en los Estados Unidos. Bueno, entonces ahí tienen pues constituyente para Venezuela. Ya se descubrió quién es el culpable de la carestía, el desabastecimiento, la inflación del más del 1000%, la inseguridad, la gente la matan en la calle, pero hay que ver cómo. Es el país con el peor índice de homicidios del mundo, y todo eso ya descubrieron, la culpa es de la constituyente de Chávez. Y entonces, para corregir, van a hacer una nueva constitución profundamente chavista. Bueno, pero es que este payaso da para todo. Falta que reciba el apoyo del Papa Francisco. En esto el Papa Francisco manda una homilía diciendo que espera que con esa constituyente ya todo se tranquilice, y con los 500 constituyentistas, que por supuesto nadie va a votar por ellos, Montserrat. No va a haber votación popular. Eso va a ser 500 escogidos a mano o a dedo por el chavismo. Constituyentistas. 500 constituyentistas. No. Muy bien. Van a poner anuncios, se buscan constituyentistas. Sí, claro, 500. ¿Cómo le parece lo que va a hacer aquello? Ay, Dios mío. Aquelarre. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 2 de mayo del año 17. Mañana cumplimos 13 años. Contra todos. Mientras Juan Camilo Restrepo se reunía con los helenos y los farianos en la Plaza de Bolívar de Bogotá y protestaba por la conducta asumida por los presidentes de Senado y Cámara al no permitir el ingreso a los narcoterroristas a nuestro poder legislativo. El alcalde de Cali decía que debemos pedirle perdón a las FARC por haberlos conducido a las armas. Y los socios de nuestro presidente bolivariano, alias Juanpa, se pavoneaban por la Feria del Libro. En el Carmen, los dueños del oleoducto, Caño Limón Coveñas, lo dinamitaban por enésima vez, como nos lo recuerda hoy el director de La Hora de la Verdad, don Fernando Londoño Hoyos, en su última columna titulada ¿Quién negocia con esos salvajes?, cuando describe cómo vuelan el oleoducto y dejan sin agua a toda una humilde población. Y recordamos, doctor Londoño, a Machuca, y en plena conmemoración de los primeros 15 años de la profanación del templo de Bojayá,
en donde quemaron vivos, como usted nos lo recordó ahorita, a 119 indefensos ciudadanos, incluidos 43 niñitos. En Teorama, asesinan al comandante de la policía. En Teorama, Santander. En Pailitas, allá en El Burro, en el corregimiento del Burro, sur del Cesar, un carrobomba deja un muerto y 4 heridos, entre ellos 2 policías en pleno puesto de control. Y la cacería de policías como de patos continúa. En Caloto, Cauca, en la hacienda Emperatriz, municipio de Caloto, se presentó otro hostigamiento a una base del Escuadrón Móvil de Carabineros, donde resultó muerto el patrullero Osvaldo Antonio Lance Gómez. Hechos también atribuidos a los narcoterroristas que negocian la paz con el gobierno en el Ecuador, los helenos. Cuando un francotirador disparó sobre seguro y a mansalva al centinela de turno, cazándolo. Doctor Londoño, ¿quién negocia con estos salvajes? El gobierno y Juan Camilo Restrepo y Framper. Ellos negocian con esos salvajes. ¿Y les pagan para eso? Bueno, veremos cómo es la cosa. Parece que les pagan, sí. A los que negociaron en La Habana les pagaron. A todos les pagaron. Sí, muy bien. Hasta con consulados y todo, ¿no? Sí, bueno, los consulados y lo demás viene de encima. Sí. Pero les pagaron. Claro. Entonces les pagan por negociar con esos salvajes. Al día siguiente de lo del Carmen estaba Juan Camilo Restrepo en la Plaza de Bolívar reunido con los helenos, que son exactamente 4 gatos, pero 4 gatos que ponen bombas. Entonces, como ponen bombas, hay que negociar con ellos. Y los helenos lo han dicho, nosotros no vamos a negociar entrega de armas, ni la paz de no sé qué, vamos a negociar la estructura social y política de este país. Y con ellos está reunido Juan Camilo Restrepo. Y entonces sale el ministrico de Defensa, el deplorable ministro de Defensa, ministrico Villegas, el que debe sacar tiempo para explicar cómo fueron los créditos que otorgó en la Corporación Financiera de Occidente a la familia Cárdenas Santamaría y a otros personajes muy conocidos. Decía que eso dificulta las conversaciones con los helenos, las dificulta mucho. Al día siguiente ya estaba Juan Camilo Restrepo en la Plaza de Bolívar saludando a los helenos. Al día siguiente de lo ocurrido en el Carmen. ¡Qué horror! Y a los policías los están mandando como patos, matando como patos. William, pero no se preocupe, ¿no ve que no son sino policías? Sí. Y el señor Nieto como que no entiende. No entiende o no le importa, yo no sé pues cuál es la insensibilidad que tiene, porque pues, es decir, esto daría, en cualquier otro lugar del mundo, esto sería motivo de una crisis social y política de primer orden. El mejor policía del mundo que dirá esto. Pero pues sí, es que él está en el grupo. Él está en el grupo, claro. No, pues eso, de eso no tenga duda. Él lloraba cuando le mataban a algún amigo, como a Daniela, era que se llamaba el coronel González. Bueno, muy bien. Vámonos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El presidente Donald Trump está a punto de pasar un plan de gastos gigantescos, un presupuesto para los próximos 5 meses que evitaría el cierre del gobierno. Y esto se logró con votos de ambos partidos. Es un acuerdo bipartidista. El problema es que los únicos que están de fiesta en realidad son los demócratas. Están celebrando, confiados de que este es un síntoma de que van a poder bloquear todas las prioridades legislativas del presidente Donald Trump, incluyendo su presupuesto para el 2018. ¿Qué es lo que pasa? Que los republicanos están tan divididos que los más moderados se están aliando con el partido de oposición para evitar el grandísimo daño que significa un cierre de gobierno. Entonces llegan a este acuerdo que incluye 5,000 millones en gastos internos, en planes que querían los demócratas, como por ejemplo fondos para Planned Parenthood, que es una organización que ayuda al control de la natalidad y también ofrece abortos. También
estaría incluido un dinero de emergencia para Puerto Rico, para cobertura médica también para los mineros. Todas estas prioridades de los demócratas. No hay en este presupuesto para nada dinero para construir el gigantesco muro fronterizo de Trump, que fue pilar de su campaña, ni tampoco para la creación de una fuerza de deportación, para contratar más agentes y avanzar con las prioridades de deportación del presidente Trump. Tampoco le quita dinero a las ciudades santuarios. Son esas ciudades, como ustedes saben, que protegen a los inmigrantes y que se niegan a cooperar con las autoridades federales, entregando a los detenidos a inmigración. El presupuesto sí incluye, el único punto que es un logro importante para los republicanos, es más dinero para gastos militares. Estamos hablando de $21,000 millones, aunque esto es solamente un tercio de lo que estaba pidiendo el presidente Donald Trump. Entonces, pues hay gran preocupación. Por otro lado, les cuento que ayer aquí en Estados Unidos, en el Día del Trabajo, se celebraron marchas gigantescas de inmigrantes y trabajadores que apoyan a los inmigrantes. Se habla de más de 200 eventos en 200 comunidades en 40 estados de la nación. La más grande en Washington, D.C., hay quienes dicen que fue más o menos un refrito de la marcha de la mujer. Simplemente había latinos, mujeres, personas opuestas al gobierno de Donald Trump. Los Ángeles, otra de las grandes ciudades, que junto con Nueva York, Chicago, San Francisco, Oakland, que celebraron estas marchas. Bueno, en Los Ángeles, les decía, los organizadores habían estado hablando de unas 100,000 personas, pero la policía dijo que por lo menos para el mediodía estaban contando unas 15,000. Hubo estas marchas en grandes y en pequeñas ciudades. El mensaje principal contra el gobierno de Donald Trump era de resistencia contra su política migratoria, contra la división de familias y contra lo que muchos aseguran es un ambiente de odio que se ha creado desde que Donald Trump llegó al gobierno por la retórica que habría utilizado durante las campañas políticas. Sin embargo, su gobierno y todos estos planes que impulsó durante la campaña, como bien saben, han recibido fuertes golpes. Sabemos que las cortes no le permitieron adelantar el plan contra la ciudad de Santuario. Dijo que tenía que ver qué pasaba en el Congreso. El Congreso le dijo que no. Por otro lado, también las cortes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, se pronunciaron en contra de su prohibición temporal de recibir a viajeros de 6 países de mayoría musulmana. Y el Congreso le acaba de decir, o en este plan de presupuesto, pues no le aprueba dinero para construir el muro, al menos en los próximos 5 meses. Entonces, pues definitivamente el gobierno del presidente Trump está en algo de apuros, pero él sigue diciendo que va a avanzar su agenda y que va a lograr un gobierno bipartidista. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos les podemos decir que este inicio de semana no ha sido un inicio positivo para el presidente Trump. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Cristina. Quedamos muy enterados de lo que pasó en los Estados Unidos. Vamos a ver de qué tamaño fueron las manifestaciones. Parece que no muy concurridas. En Los Ángeles esperaban 100,000 o hablaron de 100,000 y fueron 15,000. Y en Washington parece que fue un refrito de la manifestación de la mujer. No es mucho popularmente. La gente tal vez quisiera abrir un compás de espera para saber qué va a pasar con el gobierno de George Bush. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El viernes, en reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, se tomó la decisión de bajar la tasa de intervención interbancaria de 7 a 6,5%, asunto en el que venían insistiendo los gremios. Recordemos que la ANDI ha solicitado que la tasa baje hasta el 6%, asunto que aún no se descarta y que espera la próxima reunión de la Junta del Banco Central. Es clave recordar, doctor Londoño, que el equipo técnico del banco bajó el pronóstico de crecimiento económico de Colombia de 2 a 1,8%, en línea con todas las entidades que en los últimos meses han bajado su proyección para Colombia. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL ya habían hecho lo propio.
En el marco fiscal para mediano plazo publicado por el Gobierno Nacional en junio del año pasado, la expectativa era de 3,5%. Pues bien, el mismo Banco Central ha indicado que si la economía estuviera al máximo, crecería hasta un 3%, algo que, sin lugar a dudas, no va a ocurrir. Los gremios insisten, además, en que urge bajar la tasa de usura, pues actualmente se mantiene en 33,51% hasta el mes de junio, y eso hace que la nueva tasa de intervención del Banco de la República no llegue aún a los consumidores. Doctor Londoño, lo dijimos aquí en la hora de la verdad. La minería responsable en Colombia enfrenta su peor momento, mientras que la minería informal, que está acabando con todo, celebra. La salida de la multinacional Anglo Gold Ashanti tiene al gremio con los pelos de punta, pues la inseguridad jurídica es general y nadie sabe qué pasará con los importantes proyectos que se debían desarrollar en los próximos años. El gobierno, una vez más, anuncia que presentará un proyecto de ley para aclarar varios asuntos. Y para terminar, doctor Londoño, Asofondos está insistiendo en que el hueco pensional es grave, cada vez más grave, y que cualquier reforma que se presente tendría que incluir una reforma laboral que permita incrementar el número de trabajadores afiliados a pensiones. Otro tema en el que el actual gobierno está en rojo, sin poder enfrentar el déficit pensional, que supera ya los 38 billones de pesos, es decir, más del 4% del PIB. Vamos bien, doctor Londoño. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. ¡Qué horror! 1.8% de crecimiento y 38 billones de pesos solo de déficit pensional. Pero seguimos en fanfarria, seguimos haciendo alarde de no sé cuáles hazañas, con una economía destruida, con una gente empobrecida e iracunda. Téngale miedo al pueblo cuando termina por ponerse furioso. Tengan cuidado de un pueblo furioso. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. El pasado sábado 29 de abril se cumplió el día D+150 pactado entre los narcoguerrilleros de las FARC y el gobierno Santos para completar la entrega de armas al mecanismo tripartito de la ONU, gobierno y guerrilla. Pero ¿de qué sirven los plazos pactados en el acuerdo que rechazó Colombia el 24 de noviembre de 2016 en una votación que se hizo el 2 de octubre del año pasado? Pues para nada. Porque les importa nada quedar mal con los plazos que ellos mismos se inventaron. El proceso de extracción de armas, cuando todas deben estar en los contenedores, se venció el sábado. Y con risas, las FARC culpan al gobierno del retraso. Y el Ejecutivo hace lo mismo diciendo que la guerrilla debe cumplir. A la fecha, según datos publicados por la prensa nacional, las FARC solo han depositado 140 armas en los contenedores que la ONU instaló para recibir el abundante armamento de la guerrilla. Valdrá recordar que según el organismo internacional, las FARC solo tiene 7.000 armas en las 26 zonas veredales o de ahora en adelante pueblitos de paz. Pero, ¿qué pasará con las 900 caletas que dijo Timochenko que tenían escondidas en las selvas? Como todo en el proceso con la guerrilla de las FARC, es una gran mentira. Dirán al final de los días que lo que menos importa son los plazos para entregar las armas y veremos a los narcoguerrilleros con el fusil en el hombro haciendo política para llegar al Congreso de la República y copar alcaldías y gobernaciones. Así como hace pocos días los vimos reunidos con el que era candidato a la alcaldía de Tumaco, que en última resultó ser el nuevo alcalde de esa municipalidad. La dejación de armas que no entrega, porque hay que recordarlo, así lo dice el acuerdo, es una nueva manera de burlarse de lo que llaman paz, pero que todos sabemos es impunidad a cambio de poder. Bueno, de manera pues que ya se vencieron los plazos, pero hay 140 armas, subieron de 30 a 140. Eso sí, no las hemos visto. Porque no se pueden ver, porque está prohibido que las miremos. No las mira sino el señor de la ONU, que es tan mamerto como cualquiera de los que entregan las armas. Las armas se las entregan unos izquierdistas a otro izquierdista, Messier, no, tan querido, tan simpático y que habla también español, y que es tan poco serio en el manejo de la paz de Colombia. Tata Castro.
Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Terminó la Vuelta a Asturias ayer con un muy buen resultado para los ciclistas colombianos. Primero, Weimar Roldán, del equipo Medellín Inder, se adjudicó el sábado la primera etapa. Luego, Nairo Quintana, el domingo ganó la etapa reina y ayer en la final de la carrera terminó segundo en la general. En tercera posición terminó el hispano-colombiano Oscar Sevilla, del Medellín Inder, a 1 minuto y 7 segundos del ganador de la Vuelta. Otro colombiano para destacar fue Sergio Higuita, del equipo Postobón, quien terminó campeón de la montaña. El corredor español Raúl Alarcón finalizó como campeón al entrar primero en la meta de la tercera y última etapa ayer de 120 kilómetros. Quintana, quien disputó la Vuelta Asturiana como preparatoria de su participación en el centenario del Giro Italia que comienza el próximo viernes, no logró superar al español en la última etapa y terminó segundo en la general a 32 segundos. Ahora todos miran al Giro de Italia, primera carrera de las grandes esta temporada, donde Nairo es el principal favorito y líder del equipo Movistar. Va por su segundo título y qué bueno que lo logre en el cumpleaños número 100 del Giro. En buena forma llega Nairo al Giro, doctor Londoño, así lo pudimos ver. Una buena noticia que nos llegue desde Europa, los muchachos colombianos, los deportistas colombianos, nos mantienen un poco arriba y caliente el corazón. Y en un instante estaremos con la senadora Sofía Gaviria, del Partido Liberal. Estuvo en Europa. ¿Qué dijo en Europa y cómo le fue? En un minuto.